Mario, queríamos aprovechar el marco de este módulo en la maestría de salud comunitaria para que nos puedas contar cómo ves la interculturalidad en la cuestión de las prácticas de salud, pero enclavado, digamos, en la lógica de la política. Bueno, claro, para nosotros es como una construcción básicamente colectiva, ¿no? Es decir, que de hecho hemos estado trabajando alrededor del tema de interculturalidad, para decirlo gráficamente, sin pararnos desde el lugar de la antropología, digamos, sin pararnos desde el lugar de como elemento organizador de nuestra idea de interculturalidad, sino probablemente con este despliegue que hemos llamado así interculturalidad política, que me parece que va armando un poco la base de los diálogos y de las prácticas que estamos organizando, digamos, en la lógica del sector salud. Vale la pena quizás recordar un poco que esto tiene un origen, y que, como pasa siempre, digamos, el origen tiene que ver con algunas prácticas, y que esas prácticas tuvieron mucho que ver, digamos, con la experiencia de haber trabajado en Bolivia. O sea, creo que tenemos una deuda con Bolivia, digamos, y sobre todo una deuda con los esfuerzos recientes, en los últimos 4 o 5 años, digamos, que ha hecho Bolivia en relación al tema de cómo encarar el tema de interculturalidad, asumiendo, digamos, que ellos tienen un desafío que en principio parece un desafío mayor, en términos, digamos, de cómo hacer dialogar lo que sería la medicina occidental con las medicinas tradicionales y la forma de avanzar en una reforma del sistema de salud. De ahí nos quedamos un poco con esta primera idea de interculturalidad política como nombre, que puede ser un nombre provisorio, digamos, pero que fundamentalmente lo que quiere llamar la atención es que cuando uno pone en diálogo, digamos, dos culturas, dos lenguas, dos formas, dos cosmovisiones, digamos, estas se puede construir, digamos, una lógica de interculturalidad a secas. Pero cuando una de esas dos culturas se considera muy superior a la otra y se coloca en un lugar, digamos, de supremacía, entonces, digamos, el diálogo se vuelve muy complejo, porque podría suponer, digamos, que el diálogo de interculturalidad llano lleva a la idea de que partimos de la base de que son culturas de distinto valor. Entonces, llamamos interculturalidad política porque es una interculturalidad que requiere, además, digamos, reequilibrar las relaciones de poder entre las dos culturas. Y siempre uno incide sobre relaciones de poder, obviamente estaríamos hablando de llama, digamos, en el sentido genérico a esta palabra política, como adjetivo en este caso. Ahora, cuando se analiza, digamos, el fenómeno cultural y político de Bolivia, la emergencia de los pueblos originarios, en el sentido, digamos, de que adquirieran visibilidad, de que adquirieran, digamos, que fueran reconocidos, que la gente lo valorara, digamos, sería de por sí bastante idealista. Podría haber ocurrido, quizá no hubiera ocurrido nunca. Ahora, digamos, que alguien que se reconoce pueblo originario y que los demás lo reconocen pueblo originario sea el presidente de la República, digamos, significa que el aprendizaje del pueblo boliviano sobre interculturalidad es un poco acelerado, es un poco, digamos, de vía rápida, es decir, no da tiempo para ver si quiero o no quiero aprender eso, digamos. Es ahora, este es el momento histórico, esto está ocurriendo en este mismo momento, digamos, y además, por si uno dijera, bueno, ¿por qué me voy a involucrar yo en un proceso de este tipo? Si además considero que este proceso es un proceso de un país querido, hermano, cercano, vecino, etcétera, ¿qué tengo que ver yo? ¿Y por qué meteríamos, digamos, por qué la comunidad brasilera o por qué la comunidad argentina
se sentiría interpelada por este fenómeno. Bueno, levantamos como referencia para explicar esto, que cuando Evo Morales asume en la ceremonia de Tiwanaku, una de las 3 ceremonias en las cuales, digamos, es investido como presidente, la ceremonia religiosa, podríamos decir así, vamos a decir así, el Te Deum, digamos, de Aymara, digamos, de Evo Morales. En esa ceremonia, digamos, se presenta el representante de los pueblos originarios de toda América, y en esto recordemos que para los pueblos originarios Latinoamérica, digamos, no dice nada, de toda América, de Canadá hasta el Chile austral, se presentan, digamos, para reconocer a nuestro presidente. Es decir, que los pueblos originarios de toda América reconocen a Evo Morales como una autoridad. Y eso, digamos, mueve el nervio indígena originario, digamos, de toda América. Quizá más allá de América, pero por lo menos de toda América. Y eso es, en consecuencia, digamos, interculturalidad política, ¿no? Significa, digamos, podemos gobernar, digamos, no es solo podemos autogobernarnos, podemos gobernar países, ¿no? Que es un mensaje tan fuerte, digamos, como un afroamericano, digamos, gobernando Estados Unidos. Naturalmente, esa dimensión después requiere, digamos, ser trasladado a nuestra cotidianidad, o sea, traerlo hacia nosotros. Y ahí hay un aspecto que a nosotros hasta ahora, digamos, nos ha ido pareciendo importante, es que se vuelve a repetir, aún incluso en las escenas del Gran Buenos Aires, del área metropolitana, de las zonas de frontera, se vuelve a repetir este fenómeno, digamos, de que las culturas que entran en diálogo, digamos, en los propios servicios de salud, no son culturas que se valoran recíprocamente, o sea, que no están colocadas, digamos, en un pie de igualdad como para comenzar el diálogo, digamos, sobre ese supuesto, sino que a las dificultades de la interculturalidad se le agrega el problema, digamos, de la desvalorización del otro. Podemos todavía recordar, digamos, también pensando en las zonas de frontera, digamos, valdría la pena recordar todo el tiempo en que las radios, digamos, o sea, hoy con la lógica de la Ecosur, de UNASUR, digamos, el fenómeno de fronteras está licuado, pero hay que recordar que el poder de las zonas de frontera venía mucho de la doctrina de la seguridad nacional y que se hacían inversiones y se medía, digamos, cuánto penetraba una radio de un país, digamos, en el territorio del otro, digamos, como parte de cálculos geopolíticos, digamos, de tal manera que tener una reflexión como esta, digamos, en una maestría que está hoy en zona de frontera, permitiría decir, digamos, qué interculturalidad se puede plantear ahora y cuál se podía plantear hace 20 años, digamos, donde la clave era ver qué cultura lograba prevalecer sobre la otra, digamos, si se escuchaba más radio en portugués o más radio en español, digamos, en una zona de frontera. Entonces eso es un aspecto que vuelve a poner en escena el problema de la interculturalidad política. Cuando nosotros vemos el tema del otro y el tema del diferente, naturalmente esto puede significar una experiencia en los servicios de salud muy parcial, es decir, puede significar que no es tan habitual que yo, digamos, me encuentre con importantes brechas culturales entre el que atiende y quien no atiende, entre quien atiende y quien es atendido. Pero, digamos, nosotros hemos llegado a conceptualizar, que creo que es un poco lo que fuimos armando, digamos, y experimentando en el Ágora como línea de trabajo, hemos llegado a conceptualizar que estas grandes distancias culturales son las que sirven para poner en escena, para poner en reflexión el problema de la interculturalidad. Digo que en realidad toda atención es intercultural. Y yo creo, digamos, que ahí cerraría esta primera parte, digamos, diciendo, bueno, acá está un poquito el meollo del asunto. O sea, se trata de interculturalidad política, se trata de culturas asimétricas, se trata de una asimetría que hay que revertir y no solamente, digamos, comprender al otro, sino comprender al otro en tanto igual, en tanto, digamos, con los mismos derechos y con las mismas necesidades que yo puedo tener,
pero que luego, si toda atención es intercultural, y si cuando ponemos en escena palabras como modelo médico hegemónico o como otras palabras que hacen referencia al tema del poder relativo en los servicios de salud, bueno, si en realidad queremos hablar de una interculturalidad política, digamos, en la práctica de los servicios de salud, esto incluye también democratizar los servicios de salud, digamos, además de reconocer a otros y reconocer de que todos son otros, en el sentido de las distancias, digamos, culturales que se pueden llegar a tener. Estoy yo, digamos, distante de la cultura de un determinado grupo, sino que además debería pensar que en realidad yo fui aculturado como profesional de salud, lo cual me dificulta la comunicación horizontal incluso en mi propia familia, digamos, y creo que ahí es el arranque para entender, digamos, que estamos en qué sentido, digamos, saber si el dominio de estas palabras, digamos, me transfiere poder, digamos, porque, digamos, en vez de decir se inflamó, digamos, puedo decir itis, bursitis y toda la terminología que me otorga cierto poder de nominar, más o menos medio parecido como cuando Cristóbal Colón le ponía nombre español a las islas, digamos. Desde la medicina colonizamos el cuerpo y le ponemos nuevos nombres, digamos, al cuerpo y a lo que le pasa. Cuando hablamos de interculturalidad política, estuviste haciendo recién una descripción acerca de un contexto histórico que de alguna manera acompaña las reflexiones sobre las prácticas, o sea que si bien Bolivia en este momento tiene un aquí y ahora de definición inmediata, también nosotros por los procesos de globalización y por las migraciones de las personas tenemos sí o sí que tomar algunas decisiones respecto a cómo desarrollamos nuestras prácticas. Sin embargo, esas decisiones a veces no se toman, quedan como distantes, quedan como en un deseo, como en un lugar muy altruista, en un lugar de que debería ser lo que uno debería hacer, en el lugar de la comprensión y no en el lugar del derecho. Entonces, a mí me interesaría saber cómo juega el tema del derecho y el derecho a la salud específicamente en esta cuestión de la interculturalidad y la clave política, ¿no? Claro. Sí, bueno, en términos generales uno podría arrancar un lugar medio extraño, digamos. En términos generales a la política no le gustan mucho los derechos, digamos, porque cuando hago prevalecer los derechos, las prácticas, los servicios, las propuestas, las políticas, digamos, no son una opción, digamos, sino que son una obligación, ¿no? En consecuencia, está totalmente entramado, estrechamente vinculado, digamos, el tema de derechos con el concepto de interculturalidad política. Y a su vez, digamos, eso gira, o sea, produce como una rotación en relación a una vieja tradición de los servicios de salud en general y de los servicios públicos de salud en particular, que es que a pesar de todo el desplazamiento que ha existido en las últimas décadas, desde una lógica filantrópica, digamos, hacia una lógica de derechos, la verdad es que todavía, digamos, subyace un contrato prestacional en la cual, por decir así, digamos, la población debería expresarse agradecida, digamos, es decir, que los servicios de salud aún no han roto, digamos, del todo con ese contrato filantrópico, y, digamos, y el derecho a la salud queda mejor enunciado cuando se habla de generalidades que cuando se habla de prácticas concretas y sobre todo de usuarios de servicios públicos de salud. Y eso nos conecta, me parece, quizá con el otro giro que le hemos dado, que es el tema de por qué hemos apelado a explorar, digamos, el concepto de calidad, ¿no? Que en realidad me parece que tiene poco que ver con una lógica de usar una moda, digamos, sino con un concepto que es muy difícil que alguien diga, bueno, a mí esto no me interesa, digamos, porque
digamos, quien está en el campo de la prestación de servicios no puede ignorar ni desestimar, digamos, la importancia de la calidad de las prácticas que se generan, algunas de las cuales, de no mediar una calidad adecuada, digamos, serían más nocivas que la no práctica o que el no servicio. Entonces, digamos, el tema de calidad es un tema central. Pero una idea es que el concepto de calidad no está centrado exclusivamente en el cumplimiento del estándar técnico, digamos, sino también, digamos, en la pertinencia de esa práctica en relación a una historia de vida, lo cual, digamos, produce un efecto adicional, digamos, que empieza a conectar, digamos, con el concepto de subjetividad. Hay autores de calidad que nos han permitido decir cosas como que la perspectiva relacional, digamos, o la perspectiva del usuario es prácticamente, digamos, la otra cara de la luna, es decir, la cara invisible de la luna, la que no vemos desde aquí y que requiere un esfuerzo adicional para poder ser revelada, porque no se la percibe cuando uno está de un lado del mostrador. Cuando está del otro lado del mostrador empieza a emerger, que es lo que a veces pasa cuando un profesional de salud tiene que entrar como usuario, digamos, a los servicios de salud, digamos, ¿no? O sea que al entrar como usuario a los servicios de salud uno ve otra cosa distinta que lo que veía hasta ese momento. Y de alguna manera es un shock más fuerte que para los usuarios comunes. O sea, ser personal de salud y ser después paciente, eso es más traumático, digamos, que ser solamente ciudadano y atenderse en un servicio de salud. ¿Por qué es más traumático? Porque es más abismal la distancia, la perspectiva y la mirada, digamos, sobre el tema. Entonces, si la mitad de la calidad, digamos, es la perspectiva del usuario, sería casi milagroso que yo caiga en una prestación de calidad no conociendo a mis usuarios. Y para conocer a mis usuarios necesito entrar en la subjetividad de sus usuarios. Para poder entrar en su subjetividad, digamos, necesito ponerme en el lugar de... Y para ponerme en el lugar de no es solamente un problema actitudinal, digamos, sino que este otro, que se presenta como paciente, digamos, puede tener determinada en buena medida su subjetividad, no solamente por una historia de vida, sino además, digamos, por pertenecer a una cultura. Y entonces, digamos, el tema de la interculturalidad pasa a ser ahora una herramienta fundamental, digamos, para la construcción de calidad de los servicios. ¿Cuáles son tus reflexiones acerca de cómo se va entramando la subjetividad de quien atiende? ¿Qué le pasa al que atiende con ese otro diverso, que en este caso podría ser el ejemplo de los migrantes, pero cualquier otro es diverso, porque siempre es diferente? ¿Y cómo se va organizando esa subjetividad en función de ese otro que está frente a nosotros, a quien se supone que le queremos brindar una atención de calidad? Bueno, me parece que, ahora que vos lo estás preguntando, me parece que hay algo también, las denominaciones no son neutras, ¿no? Cuando uno escucha usuario, de repente dice, bueno, esto a qué marca, enseguida busca a dónde clasifica, qué taxonomiza, pero pasaría lo mismo, digamos, con la palabra paciente. En los distintos giros que le hemos estado dando, quizá una de las vueltas más interesantes es cuando, en el caso de Rosario, terminamos hablando de calidad centrada en el ciudadano, porque eso conectaría directamente con lo que vos preguntabas sobre el tema de derechos, o sea que entonces, digamos, entendiendo que los derechos sociales son consustanciales con la construcción de ciudadanía, tanto como los derechos políticos. En ese sentido, si no terminamos de adoptar el tema de calidad centrada en los ciudadanos, porque en algunos lugares o en algunos países la extranjería, digamos, no tiende a separar al extranjero del ciudadano, digamos. En ese sentido, ahora, habiendo una concepción amplia de ciudadanos, digamos, los extranjeros son ciudadanos, entonces
no se puede usar en el sentido amplio de la palabra. Ahora, con respecto al tema de la subjetividad, desde el enfoque estratégico nosotros venimos trabajando un poco sobre la construcción de la perspectiva subjetiva e intersubjetiva. Allí habíamos puesto un poco a girar cosas tales como posición, experiencia, historia de vida, intencionalidad, sistema de valores, ideología, cultura, digamos. Son todos rasgos que de alguna manera ayudan a decir, digamos, bueno, es la subjetividad, pero la subjetividad supone además una especie de aquí y ahora. Es decir, que esto quiere decir que digamos, la subjetividad no se la puede pensar, digamos, en términos determinísticos, ¿no? Es decir, sino en un sentido quizá mucho más abierto. Ahora, algunos de estos rasgos ayudan a decodificar cuál es esa subjetividad, o por lo menos acercarme a la tarea más compleja en el proceso de atención, que es el tema de ponerme en el lugar del otro. Y eso es una de las cosas más complejas, si se quiere, porque esto supone, digamos, ponerme en el lugar del otro puede significar ponerme en el lugar del doliente, digamos, ponerme en el lugar del que está angustiado, ponerme en el lugar, es decir, todas estas cosas que cuando yo las trabajo, habitualmente lo que pasa es lo inverso, es decir, parece que el personal de salud hubiera más bien, sin teorizar, haber llegado a la conclusión de que tiene que mantener una distancia operativa y que cuanto más frío y distante, digamos, mejor profesional de salud sos. Y esto definitivamente creo que no es así, y hay muchos ejemplos, sobre todo en el campo de la salud mental, donde queda muy claro esto, pero no tendría duda de que también es así en la cirugía, en la clínica, en la cardiología, etc. O sea, hay que hacer un esfuerzo muy grande para ponerse en el lugar del otro, sea ponerse en el lugar de la madre que te está consultando, sea ponerse en el lugar de una persona de la tercera edad a la cual de repente se te ocurrió musicalizarle la vida, y con una música que no tiene nada que ver con su propia historia, digamos, como se ve mucho en los geriátricos, digamos, entonces, digamos, el tema, digamos, de ponerse en el lugar del otro es casi, digamos, como la mitad del secreto de la calidad. Por supuesto que los profesionales de salud construimos a su vez nuestra propia subjetividad, y esa subjetividad incluye, digamos, pertenecer a la cultura de ser profesional de salud, entonces, o del propio sector salud. Nosotros en este momento, en primer año de medicina, tenemos incluso registros de actividades docentes, de grupos de aprendizaje basado en problemas, que cuando ya en este momento, en 3, 4, 5 meses, digamos, notamos que ha mejorado notablemente, digamos, el desempeño lingüístico. Es decir, que hablan de otra manera, digamos, ¿no? Como si estuvieran aprendiendo idioma, digamos. Y en ese aprender idioma, digamos, al mismo tiempo uno podría decir, digamos, qué bueno, digamos, porque evidentemente es una señal, digamos, de que se avanza, digamos, en términos de la formación como profesionales de salud, pero al mismo tiempo uno podría ahora reflexionar, qué lástima, en el sentido, digamos, hay una frescura de preguntas e inquietudes que nos llevan a decir, si trabajáramos, por ejemplo, salud del adolescente, y dijéramos que los estudiantes de medicina son muy buenos interlocutores por la edad, hoy la paradoja sería que cuanto más recientes son como estudiantes de medicina, mejores interlocutores, y cuanto más formados, más distantes y más les costaría, digamos, conectarse incluso con otros jóvenes o con otros adolescentes. Si nosotros lo pensamos de esa manera, entonces el problema de la subjetividad es un tema clave. Pero esto puede llegar a inadecuaciones de magnitud. Quizá a mí me impacta, a lo mejor por mi propia especialidad de base, digamos, pero a mí me impacta mucho el tema de la puericultura. El tema de la puericultura me parece que es un tema central, digamos, para pensar el tema de subjetividad. Y parto, digamos, de un muy viejo libro que circulaba, digamos, en la década de los 70, un libro francés que hablaba, digamos, se llamaba Puericultura y Moral de Clase, ¿no? Y este libro hacía referencia justamente, digamos, al problema de cómo
en el caso específico de la puericultura, que conforma una buena parte de la pediatría ambulatoria, digamos, como la puericultura no se basa en sentido estricto, digamos, en ninguna, o se basa en muy pocas evidencias científicas, y más bien, digamos, que cuando en la relación madre-pediatra las madres abren, digamos, su abanico de interrogantes, preguntan cosas que tienen que ver con la medicina pediátrica y preguntan cosas vinculadas con la crianza, para lo cual, digamos, el pediatra no tiene la herramienta para decir, para poder frenar y decir, no sé, digamos, y rellena o rellenamos, digamos, una parte, digamos, de las preguntas de la madre con respuestas que no provienen, digamos, de nuestros estudios, sino que provienen de nuestra propia práctica familiar. Con lo cual transferimos, digamos, una puericultura de nuestro propio grupo social a otro grupo social. Lo cual puede ser pertinente o no pertinente, digamos, y muchas veces no lo es. Y es interesante porque, digamos, la propia palabra puericultura debería darnos pistas de que se trata de una cultura, o sea, es la cultura de la crianza. En ese sentido, la crianza de distintos grupos sociales debería ser objeto de estudio, porque estaríamos muy lejos de pertenecer a un grupo social que pueda afirmar que ha descubierto la mejor forma de criar a los chicos, digamos. Más bien pertenecemos a una generación, pertenecemos, digamos, a grupos sociales que no hemos justamente descollado, digamos, en términos de la forma como criamos a nuestros propios hijos. En ese sentido, digamos, cuando a veces pasa con el tema de las maestras que atienden o que tienen alumnos hijos de bolivianos, que la primera cosa que dicen es son muy educados, digamos, piden permiso, digamos, para hacer cosas, y los otros chicos no piden permiso. Así que es casi al revés, digamos, de la idea, digamos, de que hay una cultura, digamos, por arriba de otra, ¿no? Y aparece otra cosa importante de ese libro, digamos, que es que también se verifica que los sectores dominantes capturan muy rápidamente las novedades científicas, las correctas y las incorrectas. Recordemos siempre en términos científicos que es muy objetiva la ciencia, pero al mismo tiempo hay un principio de la propia ciencia que dice, digamos, que todo concepto es verdadero hasta que se pruebe lo contrario. Si uno tiene una trayectoria larga en el campo de la pediatría, podría contar la cantidad de pautas que no solamente se han caído, digamos, sino que incluso la recomendación, la nueva recomendación es la inversa de la anterior. Así que quizá lo que este libro llama la atención es que en la ficción de que hay una estructura, una estratificación social, digamos, los sectores de altos ingresos, digamos, de donde proviene una parte de los profesionales de salud, capturan muy rápido las novedades científicas y también las abandonan muy rápido, pero la velocidad de descenso a distintos grupos sociales hace que hoy esté llegando, digamos, a grupos sociales de menores ingresos novedades científicas antiguas, como si uno leyera revistas viejas, digamos así, ¿no? Y lo que los franceses logran estudiar en este libro es que muchas cosas que son hasta ridiculizadas, porque son creencias de sectores populares, no provienen de ninguna cultura tradicional, sino que es conocimiento científico antiguo. Un caso paradigmático es el tema de la creencia, digamos, de los sectores populares en Francia, digamos, en la década de los 70, de que si la madre tenía un disgusto, cambiaba la leche y se volvía tóxica y el niño podía morir, por ejemplo, ¿no? Que podía ser una superstición incluso, digamos, pero después se descubre que a principios del siglo XX, digamos, la escuela austríaca de pediatría, digamos, decía exactamente eso en libros científicos. Entonces, digamos, ese giro de los conocimientos y ese sincretismo de los conocimientos va produciendo el tema de que no solamente estamos verificando distintas culturas, sino también distintas velocidades de difusión de conocimientos. Cómo se enlazan las subjetividades del que atiende y el que es atendido. En este lazo de cómo interpreta cada uno de ellos y cómo
dan y reciben esta información, qué lugar ocupa para cada uno de ellos, y en este sentido cómo se establece o no se establece la comunicación, que es como una de las razones de ser y del encuentro entre un usuario o un ciudadano y alguien que lo atiende, digamos, ¿no? Bueno, digamos, si salimos un poco del tema anterior, yo creo que una conclusión de la lógica de la puericultura es que, como en muchas otras cosas, hay que aprender a hablar en plural, y que es mucho más rico y abierto hablar de puericulturas, digamos, que hablar de puericultura en singular. Ahora, la dimensión, digamos, de las habilidades interpersonales, que son los nombres más recientes que han surgido en el campo de la educación de las profesiones de salud, la verdad es que no tienen un origen extremadamente anclado en la preocupación sobre el bienestar de los ciudadanos, digamos, sino que lamentablemente se han puesto de moda, digamos, en términos de formación profesional, porque las investigaciones sobre el juicio de mala praxis, digamos, han indicado que en muchos casos existen importantes fallas en la comunicación. De tal manera que eso ha puesto en el centro de la escena la necesidad de desarrollar en el personal de salud, digamos, habilidades comunicacionales o habilidades para las relaciones interpersonales más adecuadas. A mí me parece que el problema es de otra naturaleza, más complejo, y que tiene que ver con llegar, digamos, a la profundidad del hecho terapéutico. Yo he tenido el privilegio, digamos, de dialogar, de conversar, de interactuar con médicos tradicionales alemanes, específicamente con Calahuaya, digamos así, ¿no? Y yo no podría, es decir, si vos me pidieras, digamos, que yo definiera que ahí hay una persona con un conjunto de saberes y que esos saberes tienen la potencia, digamos, incluso de competir, digamos, con los saberes de la medicina occidental, la verdad es que no puedo juntar suficiente evidencia sobre eso. Ahora, lo que no tengo la más mínima duda, por haber experimentado la posición terapéutica, es que uno está hablando con un colega. Es decir, cuando uno habla con un médico tradicional, por lo menos un médico tradicional de Mara, está hablando con un colega. ¿En qué sentido un colega? Una persona que se para, digamos, en posición terapéutica, y que además, incluso una cosa bastante llamativa, es una persona que tiene dudas. Pues podría suponerse, digamos, que es una persona que tiene solo certezas, o que tiene que engañar al otro, o que tiene que convencerlo de algo que él mismo no está convencido. Yo he visto otra cosa, he visto preguntas, he visto intercambio, he visto apertura al intercambio, ¿no? Pero lo que principalmente he visto es una actitud terapéutica, una actitud centrada, digamos, en ese rol terapéutico. Entonces, la pregunta, para mí la pregunta central es, hay una enorme diferencia entre saber medicina y ser médico, digamos. En general, la formación médica no se ocupa de ese pasaje, se ocupa, digamos, de garantizar que haya saberes médicos. Ahora, ser médico es una cosa diferente de saber medicina. Y ese ser médico, ese ponerse en el lugar de, digamos, supone toda una traslación que significa, digamos, cierta capacidad de poder resonar con el otro y saber que en realidad uno no instrumenta terapéuticas, uno no aplica terapéuticas, sino que uno mismo es un recurso terapéutico. Y ese proceso es el proceso más complejo, que me parece que va muchísimo más allá, a pesar de que lo incluye, de las habilidades interpersonales, de la capacidad de comunicarse, porque es otra cosa, digamos, es un problema, digamos, vamos a decir así, solo se puede ser médico si uno pone el cuerpo, digamos, y eso a veces es literal, ¿no? Digamos, en el sentido del grado de afectación, digamos, de implicación, y hay algunas, en salud mental esto se lo trabaja más, digamos. Incluso hay autores que hablan de psicoanálisis implicado, por ejemplo, o sea, el tema de hasta qué punto uno se implica, se involucra.
sin perder a su vez la administración de la distancia. Ahora, eso nos lleva también a otro tema, que es el tema de que, aunque hablemos de una díada, digamos, médico-paciente o médico-ciudadano, ni el médico está solo, digamos, ni los ciudadanos están solos. Entonces, digamos, eso nos lleva medio de la mano a esta dimensión de la intersubjetividad, que comienza, digamos, siendo digamos, que podría comenzar, digamos, a raíz o a partir, digamos, del problema de los vínculos. Los médicos pertenecemos a una corporación, somos parte del equipo de salud, no hacemos cosas independientes de lo que hace el resto de la organización. Muchos están analizando que la calidad no puede ser del profesional que te atiende, sino del servicio de salud como un todo, digamos, ¿no? Hoy ya para calidad no se audita prácticas aisladas, sino se audita instituciones completas. Pero también pasa con los pacientes, digamos, que los pacientes forman parte de una determinada comunidad. Entonces yo solo instrumentalmente puedo verlo como un individuo. Eso, digamos, puede perfectamente significar que hay que ir más allá del individuo, digamos, como para poder pensar que un paciente, digamos, puede ser portador de algo que es emergente de lo que está pasando en una comunidad. Cuando yo estoy en una comunidad y veo un chico desnutrido, digamos, no pienso que hay un chico desnutrido solamente, digamos. Digo, como un chico puede llegar a ser, sobre todo en la primera edad, en la primera infancia, digamos, puede ser un emergente. Cada vez que veo un chico desnutrido, pienso en una familia desnutrida, pienso en una comunidad desnutrida, por la forma y los vínculos que hay allí. No solamente nosotros pensamos en términos de comunidad, digamos, sino que es muy curioso el tema de cómo quizá lo más difícil en términos de interculturalidad es cuando uno avanza sobre el campo de la salud mental. Y en el campo de la salud mental aparecen situaciones muy interesantes, digamos, ¿no? Por un lado, para mí es muy interesante trabajar con... yo he vivido o he conocido, digamos, el dramático caso de la depresión, y la depresión incluso entrando en la situación de melancolía, que es quizá una de las cosas más dramáticas que uno puede ver, digamos, en términos de enfermedad mental, ¿no? o de padecimiento psíquico. Pero es interesante ver cómo hacen los amautas o los caraguayas cuando encaran el tema, una problemática como esta, digamos. Ellos piensan fundamentalmente que el paciente, de alguna manera, en su propia, es una traducción que hago yo, digamos, pero podríamos decir, ha perdido el alma, digamos. Uno podría decir esto es una cosa, digamos, ya poco científica, pero nosotros habitualmente hablamos de personas desalmadas, digamos, así que, digamos, este concepto no debe ser original solamente de esta concepción. Como la medicina tradicional aymara considera que toda enfermedad es un desequilibrio, digamos, entre el cuerpo, digamos, la persona, considera que, digamos, la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra, y que si estamos enfermos algo se ha desarmonizado, o con el ambiente, digamos, o con la sociedad, lo cual a su vez tampoco son dos cosas distintas, digamos. Entonces la idea es que hay que restituir algo, y en esa restitución, digamos, se organizan ceremonias. En términos occidentales, solo para entenderlo, uno diría ceremonias tan complejas como un casamiento, digamos, que viene a ser una ceremonia terapéutica, pero donde incluso parientes que viven en Europa, digamos, o en Argentina, digamos, vuelven a Bolivia, digamos, para esta ceremonia, porque es una ceremonia importantísima, digamos. Alguien se vuelve un hecho social. Y ese hecho social significa luego, en la práctica, digamos, casi literalmente, vamos a decir así, la curación en una sesión. Ahora, una sesión, digamos, de aquella, digamos, ¿no? Porque es nada más que, ni más ni menos, digamos, que poner al paciente, digamos, prácticamente frente a todos sus fantasmas, o sea, la totalidad de sus vínculos, incluso de sus pérdidas, de sus duelos, de las personas que de alguna forma ha perdido, y que en el caso de los fenómenos migratorios, digamos, para la población boliviana pasa a ser un problema de primera magnitud, porque en muchos casos hay comunidades enteras que solo están los abuelos y los niños, digamos, los abuelos y los nietos, y todos los adultos, digamos, se han ido a otro lugar, ¿no? El caso de Paraguay, por supuesto, es igual, o peor, quiero decir, más intenso,
porque además con mucha frecuencia migran solo las mujeres. Bueno, frente a esa situación uno se pregunta de vuelta qué cosa es la comunidad, ¿no? Y de qué manera la palabra comunidad, digamos, entra en circulación en las prácticas cotidianas. Y entonces uno puede ser más modesto en pensar, digamos, que uno puede opinar sobre lo que le pasa a una comunidad, digamos, con el simple instrumento, con el pequeño observatorio que puede significar un consultorio. Que por supuesto puede atrapar, digamos, momentos dramáticos de la historia de una comunidad a través de personas, pero que evidentemente, digamos, todo lo que pasa antes y después es comunitario. En Escobar, digamos, tuvimos la experiencia de conversar sobre este tema y una farmacéutica nos contaba, digamos, que la población boliviana, digamos, que se atiende una persona, pero vienen 10, digamos, al terminar la consulta, digamos, llegaban a la farmacia, llegaban todos, y que al principio la farmacéutica se enojaba porque empezaba a tratar de ver, digamos, a quién le tenía que hablar, o sea, bueno, pero quién es el paciente aquí, digamos, hasta que en un momento dado hizo un clic y dijo, no, esto es, o sea, si vienen juntos, por algo vienen juntos, digamos. Entonces empezó a cambiar su forma de comunicar y sentía, ella lo contaba en estos términos, sentía que cada vez que daba una clase. Estabas incluyendo ya la comunidad, que también es un tema que estamos abordando. Y la pregunta que quería hacerte respecto a las miradas diferentes, a la inclusión de la comunidad, tendría que ver con alguna reflexión vinculada a algunas herramientas que pudiéramos pensar en función de algunas, porque utilizaste varias veces la palabra adecuación. Entonces, en el entendido de que hay algunas cosas que son diferentes y que las acciones más eficaces van a ser mucho más eficaces en cuanto podamos entender quién es ese otro, ¿pudiste pensar en algunas herramientas que pudieran ser necesarias incorporar en el trabajo cotidiano? Bueno, a mí me parece que la dimensión de interculturalidad le agregó una comprensión nueva al instrumental de redes. En el sentido de que muchas veces la solución, primero porque redes es una forma de instrumentar aterrizadamente, digamos, el concepto de comunidad, que a veces es muy abstracto, incluso cuando se habla de participación comunitaria, etcétera, se habla de agregados un poco específicos e idealizados, digamos, ¿no? Cuando después en realidad uno empieza a moverse por las redes sociales, las redes, no la de Facebook probablemente, digamos, pero en tal caso serían también un ejemplo, uno lo que percibe es que de repente, digamos, surge una reunión significativa que a vos te parece que fue un fracaso porque apenas vinieron 4 personas, digamos, y esas 4 personas la vez que viene te traen 24, digamos. Entonces, digamos, y vos tenés un problema, digamos, de comprensión de una persona porque no entendés el aymara, no sabés de dónde fue que de repente apareció una señora que traduce y apareció otra persona que le compra y otra que le cuida, digamos. Entonces, digamos, lo que resulta muy plástico, digamos, para mí es justamente esta mirada, esta perspectiva, digamos, de redes, porque además me ayuda mucho también, digamos, a explicar fenómenos, vamos a decir así, suena raro lo que voy a decir ahora, pero digamos, fenómenos exofóricos, digamos, serían fenómenos que ocurren por afuera del foro, digamos, o sea que vos en principio pensás que estás trabajando con esta comunidad, luego que hay un foro, digamos, pero resulta de que esta persona viajó, digamos, esta persona viajó y se conectó con, y esta otra persona viajó, se conectó con, y el lugar a donde fue se conectó con vos, digamos, y esa triangulación no se la puede describir en términos de comunidad, porque en realidad fue, digamos, yo estoy recordando
algunos ejemplos que en un momento dado hablábamos sobre la experiencia de una señora boliviana en el hospital Sommer, digamos, que luego, digamos, se va a Bolivia y experimenta en Bolivia y vuelve y trata de solucionar su problema. La palabra comunidad no hubiera podido contener salvo que se hablara de una comunidad universal, digamos así, Claro. digamos, porque evidentemente, y mucho más con poblaciones nómades, o sea, poblaciones cuya experiencia vital consiste en vivir un poco acá y un poco allá, digamos, y a veces armar su ciclo económico, digamos, viajando. Entonces, ahí me parece que el concepto de redes es muchísimo más rico digamos, y operacional para trabajar, porque uno puede en un momento decir, bueno, entro por aquí, estamos saneando redes, estamos buscando en las redes formas, hasta incluso, digamos, se puede pensar terapias en red. Si uno lo piensa bien, digamos, esta ceremonia que acabamos de mencionar de salud mental es una terapia en red, digamos, y el Calaguaya no pensó en términos de comunidad, sino que pensó incluso en parentesco y recuperó vínculos, digamos, de personas que ni están viviendo en el país. Otra herramienta que se trabaja y se empieza a incluir con cierta asiduidad, o de la que se está hablando bastante, es la epidemiología sociocultural o la etnoepidemiología, como una manera más de conocer y reconocer a la población o a los ciudadanos con los que uno está trabajando, entender los filtros bioculturales o las miradas diferentes respecto a una misma situación de salud o enfermedad, o denominaciones diferentes con sintomatologías diferentes desconocidas en el paradigma biomédico. ¿Qué reflexión tenés al respecto? Bueno, a grandes rasgos, cuando la epidemiología busca conocimiento, digamos, desarrolla un arte, que es el arte de armar grupos, digamos, y tratar de que las causas queden atrapadas entre la diferencia de los grupos, ¿no? Así que armar grupos es inherente a la propia epidemiología. Lo que uno podría imaginar, digamos, de una etnoepidemiología es que utiliza estas dimensiones para armar sus grupos y que en consecuencia compara, digamos así, ¿no? Lo que pasa con la cultura es que las culturas tienen una tremenda capacidad de hibridar. Entonces, digamos, es probable que la epidemiología también necesite aprender, digamos, a trabajar con el problema de los bordes difusos, digamos, porque, digamos, no hay culturas en estado puro, digamos, hay permanentes mestizajes e hibridaciones culturales, y lo que parecería, digamos, característico de un grupo, de aquellos grupos que los antropólogos encontraban en las islas digamos, y por definición estaban aislados, digamos, no ocurre, digamos, en casi ningún lugar concreto. Es decir, que en ese sentido, digamos, es posible que uno trabaje en las polaridades, digamos, pero que al mismo tiempo tenga que trabajar con muchísimos efectos, digamos, de superposición y de hibridación. Ahora, si vale la pena, es sin lugar a duda que vale la pena, pero creo que acá vuelve un poco esta frase que la hemos usado y que seguramente, digamos, seguiremos usando hasta agotarla, digamos, que es esta maravilla de Boaventura Santos, digamos, de plantear el tema del derecho a ser iguales, digamos, cuando la diferencia inferioriza, el derecho a ser diferentes cuando la homogeneidad te descaracteriza o te desnaturaliza. ¿Esto qué significa? Digamos, que puede haber una epidemiología de las diferencias, en tal caso la epidemiología siempre es una epidemiología de las diferencias, discriminante, digamos, o puede haber una epidemiología de las diferencias que busque, digamos, rescatar identidades. Y yo creo que eso es muy importante también en la epidemiología, digamos, distinguir claramente estas dos miradas, estas dos abordajes, digamos, cuando uno va a hacer etnoepidemiología. Desde ese punto de vista, sí podría ser muy importante, digamos, el tema de identidades, porque a veces también se puede hacer iatrogenia cultural desde los servicios de salud, digamos, tratando de instalar algo que en realidad no solamente no reemplaza, digamos, lo que estaba ya instalado, sino que además quizá, digamos, desarma estrategias culturales importantes, digamos, que terminan reemplazadas acríticamente por otras que no traen beneficio y a veces traen perjuicio.
la atención real, ¿no? La atención concreta cuando un ciudadano, que me gusta ya como lo llamás, dice: yo hago esto, yo curo así a mi hijo, cuido así y hago esto, y le puede poner palabras a su cultura, a su realidad, a su práctica, y cómo esto repercute y choca, o cómo el equipo reacciona ante esto, ¿no? Desde cómo se diagnostica un problema, cómo se le atribuye el origen o la causa a un problema de salud, hasta cómo curarlo. Y cómo ahí los discursos o los acuerdos que hacemos teóricamente se nos van desarmando, y cómo podemos trabajar eso como grupo, como cultura profesional, y trabajar eso como personas, ¿no? Es un desafío importante, ¿no? Porque un poco pensando en un poco el tema de, por ejemplo, el tema de curar de palabra, que per se ya inmediatamente sería, bueno, ya nos vamos al otro lado, digamos, a la zona oscura, digamos, pero después uno dice, bueno, tenemos, digamos, profesiones enteras que curan de palabra, occidentalmente hablando, ¿no? No le llamamos curar de palabra, pero en realidad no medican, digamos, y hablan. Entonces, y le decimos terapia. Y le decimos terapeuta, y le decimos terapia, ¿no? Y es curioso porque solo ahí decimos terapia y terapeuta, y no decimos lo mismo de un clínico, digamos, cuando en realidad, digamos, también es un terapeuta. Sí, hay algunos valores que le solemos dar a ciertas cuestiones que parece que tuvieran que ver con una moda o con un momento determinado. Yo recuerdo una situación que se dio en la provincia de Buenos Aires cuando estuvimos en Los Toldos, y un integrante de la comunidad contó, estaba escuchando atentamente a un periodista que estaba en la sala, y estaba contando que le interesaban mucho las cosas vinculadas a la espiritualidad, y que se había aproximado mucho a esto en los últimos años, que se había sentido muy bien con esto, él, con su familia, con sus hijos, y que bueno, que estaba incursionando en algunas cuestiones vinculadas a la imposición de manos para las curaciones, y que había ido de un médico hindú que estaba cerca de ahí, de la comunidad, y en ese momento una de las personas de la comunidad que estaba ahí en Los Toldos le dijo, bueno, no tenía que irse tan lejos, no hacía falta que vea ningún hindú, porque nosotros curamos también con imposición de manos. Fue algo muy contundente y que nos ocurre en el cotidiano, digamos, que hacemos como una búsqueda lejana de cuestiones exóticas, creyendo que cerca nuestro eso no existe o eso no ocurre, porque lo que ocurre cerca nuestro parecería ser que no tiene valor, y casi que no tiene un derecho. Pero lo que, digamos, para mí el gran desafío es estos pequeños actos, estos microactos cotidianos, ¿no? De desvalorizar, me parece que ese es el gran desafío. O sea, no me encuentro yo en ningún lugar con personas que digan, que enarbolen grandes carteles y pancartas diciendo no, que no se puede, que ellos no pueden estar o que no tienen derecho, sino que hay microactos todos los días que se realizan con nuestros propios compañeros de trabajo, que influyen fuertemente en nosotros, aunque pensemos lo contrario, y que hacen que algunas cosas que están ahí cerca nuestro le digamos que no, o las veamos como exóticas o como raras. Sí. Me parece que esa es una tensión y un desafío. Yo veo ahí dos cosas también. Una que un poco lo que recuerdo hace un tiempo que veíamos con una colega paraguaya, digamos, que tiene una militancia muy fuerte en Córdoba, digamos, y que ella insistía mucho en el tema del desarrollo de la capacidad de frenar, de reinterrogar, digamos, y de no permitir que la broma, el comentario irónico, etcétera, nos haga cómplices, ¿no? Esto en el sentido de, bueno, algún hospital de la Ciudad de Buenos Aires, cuando fueron los hechos del indoamericano, digamos,
algún médico de guardia llegó a deslizar cosas como los tendrían que haber matado a todos, por ejemplo, digamos, entonces, ¿qué pasa? Digamos, si uno se ríe, mira para otro lado, digamos, pasa, etcétera, en algún momento dado queda implicado, queda como complicado o co-implicado, digamos, en esa afirmación, ¿no? Lo mismo cuando puede aparecer, digamos, hay leche, digamos, pero bueno, pero son bolivianos, digamos, ¿cómo le vas a dar, digamos, o el remediarnos para ellos? Todo este tipo de cosas que son pequeñas discriminaciones, digamos, pero que luego van armando una red, como vos mencionabas muy bien. Que nos pone como equipo de salud como garantes del acceso a esos derechos. O sea, quizás no es la modificación de una ley, sino la práctica de una ley, lo que tenemos que empezar a habilitar. Es el ejercicio del derecho y el profesional del Estado como garante primero del acceso a esos derechos para todos, ¿no? Y de hecho tenemos hoy tanto en relación a pueblos originarios como en relación a migrantes, tenemos un marco jurídico muy interesante que no tiene efectos prácticos porque no está instalado en la cultura del sector salud. No es solamente para salud, pero en el caso que a nosotros nos interesa. Pero también lo que planteabas antes, me parece que también está el tema del cielo protector, ¿no? O sea, el cielo protector de los profesionales de salud son los saberes normatizados. Entonces, digamos, a veces yo entro en tensión entre el problema de la eficacia, digamos, y el problema del apego a técnicas y a saberes que me parece que configuran, digamos, el espacio de legitimidad e incluso el espacio de protección jurídico. Claro. Con lo cual, digamos, podríamos decir que como el último reaseguro, digamos, o sea, si me arrinconás, al final yo te voy a sacar el tema de ejercicio ilegal de la medicina, digamos. Así es que es como o dentro del protocolo o fuera del protocolo. Exacto, o sea, veníamos, digamos, porque hay que acordarse que la medicina occidental en la Argentina y en otros países también, pero la Argentina se instala, digamos, a partir de leyes represivas contra cualquier ejercicio, digamos, de la profesión que no sea de una persona diplomada, digamos, y ese tema uno con el tiempo, digamos, lo va como relajando porque la medicina se ha instalado en el centro de la escena de una manera casi excluyente. Claro. Pero cuando empiezan a aparecer elementos que parece que tienen eficacia terapéutica, o lo canibalizo y lo absorbo para mi propia medicina, digamos, o lo tengo que rechazar en bloque. Y pasa que a veces no hay solución en eso, porque a mí me parece que es interesante, por ejemplo, en el tema, bueno, que es mucho más tu tema, pero que es el efecto terapéutico de las plantas analizado, digamos, por fuera de las culturas. Que es un poco, o sea, hoy tenemos países, digamos, cuya educación médica ya incluye, digamos, plantas tradicionales, pero no incluye estudio de medicinas tradicionales, sino solo las plantas. El recurso terapéutico. Exacto. Como un reemplazo. Exacto. Pero claro. voy, digamos, a ver si hay una farmacopea escondida. Claro, tal vez esto nos lleva también a ser creativos, ¿no? En el pensar cómo ir instalando momentos de diálogo con esa otra medicina. Hay muchas experiencias también en este sentido en el mundo, o sea, no es que estamos comenzándolo, ¿no? Y más en un espacio de frontera, me parece que es como una gran oportunidad de pensar de qué manera enhebrar la historia de esas fronteras y ponerlas en el aquí y ahora, digamos, a través justamente de qué conceptos de salud tiene la gente, ¿no? Siempre me queda un poquito como idea el tema de que el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos ha acordado con Beijing, digamos, para traer una acupunturista, digamos, al instituto, que viene 6 meses al año a investigar en el instituto, y uno se pregunta, digamos, ese reconocimiento de la medicina más central occidental, digamos, que tenemos en este momento, que es la norteamericana, ese reconocimiento es al mismo tiempo un reconocimiento de que la palabra medicina también hay que usarla en plural, digamos, que hablar de medicinas, porque en definitiva, digamos, yo al mismo tiempo reconozco que acá hay un saber
con eficacia terapéutica, y al mismo tiempo debo reconocer que no tengo la menor idea de cómo funciona. Exacto. O sea que esa doble reflexión me parece que resulta muy potente, y por lo menos, es decir, es potente y nos puede sacar de la omnipotencia, ¿no? Exactamente, porque en ese o de la impotencia, ¿no? Porque a veces uno, en el no interpretar o en el no entender la lógica, el funcionamiento de la otra medicina o de las otras medicinas, desaloja toda posibilidad o lo deja ser aparte, ¿no? Y me parece que también hay el profesional de salud tiene esa gran responsabilidad de ser, de no dejar afuera, o sea, de que no quede tampoco en el campo del autocuidado. O sea, más allá de que la cultura habilite cosas, si uno es profesional de la salud en el Estado, no puede desatenderse de esa atención. Y está pasando.